Buenas tardes, embajador, representantes del cuerpo diplomático, queridos amigos, bienvenidos al Instituto Cervantes. Perdonen que personalice, pero como saben, eran casi todos ya, he llegado hace poco a Estocolmo, llevo apenas un mes, y en este mes he comprobado que el Instituto Cervantes de Estocolmo es un centro de acogida. Realmente hemos tenido ya diversas actividades, acogida de las embajadas de los países hispanohablantes, de asociaciones de españoles, pero en realidad esta es la primera actividad programada por el Instituto Cervantes, en colaboración con la Embajada de México, que yo realizo, digamos, en Estocolmo, en este salón de actos, con lo cual pues es un poco especial para mí, es el carácter especial de las primeras veces, ¿no? Y es muy significativo que sea, quizá ha coincidido el destino, que sea un escritor de la talla de Jorge Volpi, una de las plumas y de las voces pues, más importantes en lengua española, vamos a decir, de las generaciones nacidas después de la tercera parte del siglo XX, de la parte del tercio final del siglo XX, y que es además mexicano y es español también, tiene la nacionalidad española desde 2022 y me voy a adelantar datos que nos dará el embajador, pero que reside en España. Vamos a ver, España por identidad y por pertenencia pues está vinculada a dos grandes ámbitos, el ámbito europeo, evidentemente somos un país europeo, y geográficamente es innegable. Desde el año 86 vinculados ya totalmente al proyecto de construcción europea, pero emocionalmente siempre unidos a América, es el otro gran ámbito, y Estocolmo, concretamente Cervantes, es buena prueba de ello. Cervantes es la casa de todos los que hablamos español, amamos el español. Por ello están incluidos todos los amigos suecos que vienen regularmente a esta casa. Pero yo recuerdo cuando era pequeño, o sea, hace miles de años, que se decía que los Pirineos nos separaban de Europa. Afortunadamente eso ya queda para casi ya ni para la memoria, evidentemente nadie piensa en eso. Pero siempre he oído que el Atlántico nos unía a América, ¿no? y nos sigue uniendo. Realmente esa es la realidad. Para los españoles cruzar el Atlántico ha sido habitual. En México concretamente ha habido vanguardias españolas, no podemos olvidar todos los intelectuales que pasaron a México y que florecieron, podríamos decir, o desarrollaron lo mejor de su creatividad, yo que sé, Buñuel, Félix Candela, como ejemplos quizá más conocidos, entre otros muchos, pero el tránsito en el otro sentido pues siempre sigue siendo continuo, y de hecho vivimos en un momento en el que hemos recibido en España a figuras de la talla de Jorge Volpi y de otros muchos. Con lo cual tiene un simbolismo especial, ¿no? esta actividad, en la cual también cuando estamos en ese ámbito europeo, pues a veces no nos es tan fácil encontrar elementos comunes, ¿no? Es decir, yo siempre lo suelo decir cuando he trabajado en proyectos europeos, siempre es como, bueno, la parte francesa, la parte alemana, la parte italiana, entonces pongo siempre ese ejemplo del sándwich multicapa, ¿no? Pero realmente a veces me falta ese guiso europeo, realmente algo que interactúe. Sin embargo, bueno, con América no es eso, no somos un sándwich multicapa, sino que realmente una comunidad, una unidad civilizacional, y ese elemento aglutinador indudablemente es la lengua. Bueno, ya sin más y agradeciéndoles su presencia, embajador, y gracias por honrarnos también con la tuya, te paso la palabra para que nos presentes la figura de Jorge Volpi. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos. En primer lugar, yo quiero dar la bienvenida públicamente al director del Instituto Cervantes aquí en Estocolmo, don Javier Galván, quien tiene pues solo unas semanas de haber llegado de Filipinas. Muy bienvenido y desde luego sabes que lo tienes, pero te reitero el apoyo de la Embajada de México para las actividades conjuntas que podamos diseñar, emprender en el futuro. Para mí como embajador de México representa un gran honor presentar esta noche en el Instituto Cervantes a uno de los escritores mexicanos, ya se dijo, más relevantes de la actualidad, como es Jorge Volpi. Nacido en Ciudad de México en 1968, Volpi ha dejado una marca indeleble en la literatura contemporánea a través de sus novelas, ensayos y cuentos que combinan la narrativa con el análisis de temas históricos, políticos y científicos. Jorge Volpi ha buscado, junto con otros autores de su generación, renovar las letras mexicanas y las letras hispanas, explorando nuevas formas y nuevas temáticas. Entre sus obras más célebres se encuentra la trilogía del siglo XX, compuesta por En busca de Klingsor, de 1999, y reconocida quizá como una de las mejores obras del movimiento literario del crack. El fin de la locura, 2003, me parece que está aquí. No será la tierra, de 2006, que ha sido aclamada, todas ellas internacionalmente y traducidas a varios idiomas. La obra de Jorge Volpi ha sido reconocida con prestigiosos premios como el Premio Cervantes, el Rómulo Gallegos, Planeta Casa de América por La tejedora de las sombras y el Premio Alfaguara de novela por una novela criminal, una obra muy profunda y muy detallada que destaca por este enfoque innovador al fusionar el periodismo de investigación con la ficción. La labor de Volpi como productor cultural ha sido igualmente notable. Ha tenido entre varios cargos la dirección del Canal 22 en México, ha sido agregado cultural en la Embajada de México en Francia, actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM España, y en un nuevo capítulo, creo que ya se puede decir porque lo vi ya publicado, profesional, asumirá en breve, en enero de 2025, la dirección del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque en Madrid. Es un privilegio contar con su presencia, Jorge, en este evento, y estoy seguro que vamos todos a disfrutar mucho esta conversación, esta conferencia, Ser ellos, la ficción, el punto de vista y el lugar del otro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, muchísimas gracias por estar aquí en el Instituto Cervantes de Estocolmo. Muchísimas gracias al embajador y a la Embajada de México, y muchísimas gracias también al Instituto Cervantes. Para mí es muy emocionante tener vínculos con ambos países y con ambas instituciones culturales, y darte la bienvenida también, Javier, a Estocolmo. Esta es una actividad planeada de antemano y que al mismo tiempo pues me da mucho gusto y es muy emocionante que pueda ser la primera de tu gestión aquí en Estocolmo. Y por supuesto para mí también es muy emocionante estar por primera vez en Suecia y en Estocolmo. Aunque había visitado otros países nórdicos, no había tenido la ocasión de estar nunca en Suecia, y realmente ha sido extraordinario poder estar estos días paseando entre Estocolmo y Uppsala. Y también para mí es muy emocionante que sea el primer lugar en el que voy a hablar un poco sobre mi idea de la ficción, sobre la importancia de la ficción, y muy brevemente, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo, de la historia de la ficción. Justo porque dentro de 2 días se publica en España mi libro más reciente, que es ese que está ahí, La invención de todas las cosas, es el título, una historia de la ficción, que para mí es un libro particularmente importante que he estado escribiendo a lo largo de los últimos 3 años de manera muy intensa, pero podría decirles que es el libro que he estado escribiendo a lo largo de los últimos 25.
Ese libro apenas va a salir en España, dentro de 2 días estará en librerías, y en México a fines del mes de octubre. Entonces pues es muy emocionante. El primer ejemplar se va a quedar aquí en la biblioteca del Instituto Cervantes de Estocolmo, y a partir de aquí iniciará su propio camino este libro, pero realmente el primer lugar en donde puedo mostrarlo y hablar en público es aquí, así que la primicia de Javier pues se suma la primicia de este libro, que para mí es igualmente importante. Después de muchos años de dedicarme a escribir ficciones, a ir tramando ficciones, a escribir relatos primero, luego novelas, luego obras de teatro, guiones cinematográficos, llegó un punto en mi vida en la que me empecé a preguntar por qué yo dedicaba mi vida a la ficción, por qué dedicaba mi vida, podría decirse, a contar mentiras que parecen verdaderas, por qué alguien se dedica de tiempo completo a vivir un poco de estas mentiras verdaderas, que no son exactamente mentiras, aquellas que conforman la ficción. Entonces hace ya unos 15 años empecé a estudiar la ficción, este bicho tan extraño que lleva a muchos malentendidos, pero que en realidad forma una parte indisociable de lo que somos los seres humanos. Hace unos 15 años empecé a tratar de entender cómo funciona la ficción cuando nosotros producimos ficciones y cuando nosotros consumimos toda clase de ficciones. En términos más específicos, desde las neurociencias, ¿qué pasa en el cerebro humano cuando produce ficciones? ¿Y qué pasa en el cerebro humano cuando está frente a ficciones de todo tipo? Y es así como hace 12 años publiqué un libro muy pequeño, pero que para mí fue un disparador de todos estos temas, titulado Leer la mente. En ese pequeño libro intentaba una exploración que en ese momento era bastante poco común, sobre todo en lengua española, desde las neurociencias, tratar de vincularlas con la literatura y tratar de entender entonces qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos produciendo y consumiendo ficciones. Ahí es donde también terminé por darme cuenta de la relevancia crucial que las ficciones tienen en la vida humana. Probablemente acierta Yuval Noah Harari cuando dice que al ser humano, más que Homo sapiens, deberíamos de llamarlo Homo fictus, es decir, ser humano ficción, no solamente el ser humano sapiente o el ser humano que sabe cosas, sino el ser humano que es capaz de producir ficciones de sí mismo. Porque si tratamos de entender qué es lo que verdaderamente nos hace humanos, qué nos torna humanos y qué nos hace diferentes de los demás seres vivos que habitan con nosotros el planeta, ello no radica, ya lo sabemos a estas alturas, en la inteligencia, no radica en las emociones, no radica tampoco en la conciencia, que de una forma u otra distintas especies animales y particularmente los grandes simios, nuestros primos más cercanos, también tienen. Y quizás ni siquiera el arte sea lo que nos diferencia drásticamente de los seres humanos. Hay estos experimentos y sobre todo avistamientos y observaciones que se han hecho, que a mí siempre me gusta contar porque es bonito, de los delfines, que es esa otra especie que está muy cerca de nosotros en cuanto a inteligencia. Y los delfines, cuando están tranquilos y ya han comido y no hay peligros a la redonda, a veces se reúnen y uno de los delfines comienza a arrojar burbujitas por su espícula, ya saben el agujero que tienen los delfines en el lomo, y esas burbujitas empiezan a hacer una especie de figuras y de patrones que los demás delfines observan con atención. Y luego otro delfín pasa a hacer lo mismo. Es decir, que da la impresión de que ahí hay una cierta forma de
gusto estético por parte de los delfines y de cierta creación estética por parte de los delfines que tal vez también tengan. Pero lo que no hay ninguna duda, y lo sabemos a día de hoy, es que nosotros somos la única especie que se reproduce infinitamente, no solo en la vida real, sino en la ficción. Producimos ficciones de nosotros mismos todo el tiempo y casi ya no podríamos siquiera vivir si no es en medio de una enorme cantidad de ficciones. Ahora, claro, ¿a qué me refiero cuando hablo de ficciones? Para que no tengamos connotaciones que pudieran ser equívocas o ambiguas. Cuando yo digo ficciones, me refiero, por supuesto, a toda suerte de ficciones creativas, a toda suerte de ficciones artísticas. Sin duda, a las ficciones literarias, poemas, cuentos, novelas, a las ficciones escénicas, el teatro, la danza, la ópera, el ballet, a las ficciones plásticas, las obras de arte, pintura, escultura, grabado, etc. A las ficciones audiovisuales, ¿no? Al cine, a la televisión, a las nuevas tecnologías, a la realidad aumentada, al mundo virtual, actualmente también a los videojuegos o a las redes sociales. Es decir, a toda esta suerte de maneras que los seres humanos tenemos para reproducirnos a nosotros mismos. Pero no solo a ellas me refiero cuando hablo de ficciones, sino a toda aquella construcción que los seres humanos hacemos de la realidad y a la que, de una forma u otra, completamos desde nuestra mente y nos sirven para darle sentido y orden al cosmos, al mundo, a la vida y a nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí, la idea de ficción se vuelve, por supuesto, mucho más amplia. Pensemos simplemente que la raíz latina del término ficción, el verbo fictum, bueno, en latín originalmente no estaba referido a ficciones. Era el verbo que se utilizaba para referirse al trabajo que llevan a cabo los artesanos con la arcilla para modelar una vasija o una figura o una escultura. Entonces, fíjense cómo desde ahí es bonita la forma como la propia etimología nos lleva hacia lo que son verdaderamente las ficciones. Es decir, la arcilla sería la argamasa, que podríamos llamar la realidad, esa realidad que está ahí, pero a la que no podemos acceder directamente, sino solo modelándola, más que con nuestras manos, con nuestros cerebros, para poder crear a partir de la realidad ficciones que nos sirven para ordenar el cosmos. A partir de esta idea, entonces, la ficción y esta historia de la ficción no habla solamente de estas ficciones artísticas a las que me he referido anteriormente, sino también de todas esas ficciones que solemos asociar con distintas disciplinas. Las ficciones que hacen y dan sentido al cosmos y que tienen que ver, por supuesto, con los mitos originarios, con la creación de dioses y de Dios y, por supuesto, con las religiones. Las ficciones políticas que nos permiten organizarnos socialmente. Las ficciones familiares o las ficciones amorosas que nos permiten relacionarnos a unos con otros. Las ficciones identitarias que nos hacen creer que tenemos una identidad individual o una identidad colectiva y que son también indispensables para organizarnos en el mundo. Y a partir de ahí, pues toda suerte de ficciones también ideológicas que todo el tiempo están moviéndonos a hacer cosas. Es decir, somos esta especie que no para de producir ficciones todo el tiempo, que vive entre ficciones y a veces sin darnos cuenta de que también lo somos. Ahora, aquí vale la pena hacer una aclaración también importante. Como decía el gran escritor argentino Juan José Saer, que quizás lo defina de manera muy clara, mientras que toda mentira es una ficción, no toda ficción es una mentira. Mientras que la ficción
mientras que la mentira es lo contrario de la verdad, decía Saer, la ficción no es lo contrario de la verdad. Es la única forma que tenemos de acercarnos a la verdad, construyendo estas ficciones. Vayamos pues entonces al origen de todo, para tratar de entender de dónde vienen las ficciones y por qué no paramos de producir ficciones todo el tiempo, porque estamos necesitados, ahitos de ficciones, y por qué las ficciones son tan importantes para el ser humano. Es posible que todo nazca sobre todo de lo que yo llamaría el punto de vista a partir del cual uno observa la realidad y por lo tanto al observarla crea una ficción que es solo del observador. Esto tal vez ocurra ya, incluso antes de que aparezcan los seres vivos o las inteligencias capaces de entender al ser humano. Las interpretaciones más recientes de cómo funciona el universo, las interpretaciones más recientes en torno a la idea, a las ideas que derivan de la física cuántica, nos hacen casi presuponer que en las leyes del cosmos está casi previsto la aparición de un punto de vista, porque sin punto de vista el universo sería equivalente a lo inexistente. Si no hay alguien que lo contemple, probablemente es casi equivalente a decir que no exista. Esta es una ficción que ya es abismal. Piensen ustedes la idea del universo antes de que hubiera vida o conciencia, en los primeros millones de años del universo. Si nadie puede verlo, contemplarlo y tener un punto de vista respecto a eso, ¿existe? Ya desde ahí entramos en el terreno de la ficción. Y luego entramos en el siguiente terreno de la ficción cuando hablamos del origen del universo, tal como lo conocemos ahora, bajo el nombre de la teoría del Big Bang. O sea, la idea de que en algún momento toda la energía del universo estaba concentrada en un punto que no tenía dimensiones ni espaciales ni temporales y que a partir de cierto momento explota, va creándose todo lo que existe y al mismo tiempo que todo lo que existe se crea el espacio-tiempo. Es decir, que antes de eso tampoco podemos decir que hay nada, porque el tiempo mismo se crea con el Big Bang. Bueno, esto que es una teoría la más adecuada que hemos sido capaces de darnos, no deja de ser también una ficción. Desde luego no podemos comprobar que esto haya sido así, pero hay muchos indicios al menos que nos permiten articular este relato. Si pensamos que ahí, en ese momento, empieza a poblarse el universo de átomos, y de estos átomos que tienen partículas subatómicas, esas partículas subatómicas que llegan a grados mínimos, ahora sabemos, empezamos a entrar en un dominio que realmente parece no de ficción, sino de ciencia ficción. Piensen ustedes sobre todo en un elemento central de la física cuántica, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, del que hablo bastante también en esa otra novela, En busca de Klingsor, y que tanto fascina a los seres humanos en nuestra época. El principio de incertidumbre dice básicamente, en términos científicos, que no se puede conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición, el momento en realidad, pero bueno, la posición y la velocidad de un electrón. Y no se puede conocer estos dos elementos de un electrón que está dando vueltas, ya saben, como una nube alrededor del núcleo del átomo, no por un error de cálculo, no porque no tengamos los aparatos adecuados para hacerlo, sino porque es físicamente imposible. ¿Y por qué es físicamente imposible? Porque cuando uno observa, es decir, mide la posición, cambia la velocidad. Y cuando uno mide la velocidad, cambia la posición. Entonces no hay manera de saber las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué significa esto más en términos filosóficos? Bueno, ya lo decía mejor Octavio Paz en un poema, ¿no? La irrealidad de la mirada da realidad a lo mirado, dice Paz en un poema, que sería una manera literaria de referirnos a lo que dice el principio de certidumbre. El observador modifica con su observación a la realidad observada, es decir, su punto de vista modifica por fuerza la realidad observada. Entonces, otra vez, parecería que en las leyes del cosmos ya está inscrita ahí la necesidad de ese punto de vista que pueda modificar la realidad observada para poder medirla. Sin embargo, hagamos un salto y vayamos ya
al nacimiento de las galaxias, luego al de los sistemas solares, luego al nuestro, luego finalmente a la Tierra, a cómo se enfría y cómo las condiciones que tiene la Tierra primitiva en algún momento dan origen a la vida. Y otra vez ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué es la vida? Bueno, la vida casi parecería ser esencialmente la aparición del punto de vista. Es decir, el momento ese en donde por primera vez unas componentes de ADN, unos ácidos nucleicos, son capaces de replicarse a sí mismos y que en ese momento de replicarse a sí mismos empiezan a dar paso a otros seres que se parecen a ellos, nace también, parece, el punto de vista. Nace lo que también el gran zoólogo británico Richard Dawkins ha llamado el egoísmo. Porque cada uno de esos primeros microorganismos lo que va a intentar es ocuparse de sí mismo antes que de cualquier otra cosa. No es que tengan, por supuesto, en ese momento inteligencia, no tienen ni neuronas, no hay cerebro, son una célula a la que luego se suman otras para hacer esos primeros microorganismos. Pero esos microorganismos ya tienen agencia, ya intentan los dos elementos centrales de la vida: permanecer vivos y reproducirse. Y ese permanecer vivos y reproducirse ya está implicando que están preocupados solo por sí mismos, por conservar ese orden frente al caos al que los lanzaría el universo y sobre todo la segunda ley de la termodinámica que lleva todo hacia el caos. Pero estos primeros organismos ya están ocupados sobre todo de sí mismos. Y estos organismos ya tienen la capacidad muy primitiva de hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo en este instante: interiorizar lo externo. Esos microorganismos ya tienen una pequeña membrana que los cubre, y esa membrana tiene la capacidad de reaccionar frente a los estímulos del medio ambiente. ¿Para qué? Para tratar de sobrevivir, de no acercarse a una sustancia que la quema y la mata, y al mismo tiempo internamente de poder reproducirse. Bueno, al hacer esto, ya están tomando señales que vienen de afuera y las procesan adentro para ya, o sea, si algo lo quema, no acercarse o alejarse. O sea, ya se trata de que ya ahí hay percepción, y esa percepción va creando el punto de vista. No quiero decir, por supuesto, que los microorganismos ya creen ficciones, pero lo que sí están haciendo ya es reaccionar frente a lo externo. La vida se va a ir haciendo más y más sofisticada. Estamos en una brevísima historia de la ficción, pues no voy a detenerme en cada paso. La vida se va haciendo más y más sofisticada. Los organismos unicelulares dan paso a organismos multicelulares. Estos, a su vez, a los distintos animales que van reproduciéndose conforme a las leyes de la evolución por selección natural, desarrollada por Darwin. Otra gran, fascinante ficción científica que además, por supuesto, es la que más visos tiene de estar cerca de la verdad. O sea, estamos ahí ya luego me dedicaré a hablar un poco de qué significa que una ficción se vuelva científica comparadas con otras ficciones que no lo son. Pero bueno, en cualquier caso, van apareciendo los distintos animales y por fin vamos llegando a los organismos avanzados y sobre todo a los mamíferos, nuestra línea de desarrollo evolutivo, y particularmente a la aparición de los primates y de ahí de los homínidos. En ellos vamos a ir apreciando la aparición también de nuevos elementos que van a ser indispensables para entendernos a nosotros mismos. Por supuesto, las emociones, que son la manera como reaccionamos, igual que reaccionaba esa bacteria frente al medio, la forma como los organismos avanzados nos relacionamos con el medio ambiente y con los otros es a través de las emociones que nos dicen qué hacer, ¿no? O sea, las emociones son esas señales que nosotros tenemos para tratar de comportarnos de ciertas formas. Aparecen, por supuesto, la inteligencia, se van desarrollando los sistemas nerviosos centrales y aparece por fin esa gran invención evolutiva que es el cerebro, y particularmente el cerebro de los mamíferos, y luego el cerebro de los primates y finalmente el cerebro humano. Y el cerebro humano va a ser una gran invención evolutiva
Porque a diferencia, digamos, de lo que ocurre con los animales que no tienen sistema nervioso central, que reaccionan frente al ambiente solo con lo que tienen codificado en sus genes de manera inmediata, los seres que ya tienen sistemas nerviosos centrales reaccionan de manera plástica a los estímulos del medio ambiente. Es decir, que van a tener una capacidad mayor para tratar de ver cómo pueden sobrevivir y reproducirse, que es finalmente lo que quieren todos los organismos. Y entonces, ¿para qué sirven sobre todo los cerebros que van apareciendo en los organismos, en los seres vivos? El cerebro es sobre todo, como dicen los neurocientíficos, una máquina de futuros. El cerebro para lo que más sirve es para producir futuros. O sea, justamente, ¿cómo produce futuros? Bueno, tomando elementos de la realidad, adelgazándolos, guardándolos y conservándolos, pero modificándolos al mismo tiempo en cada ocasión. Y a partir de esos recuerdos del pasado, cuando hay una nueva situación que se le presenta a ese organismo que tiene cerebro, el cerebro los trae del pasado hacia el presente para tratar de imaginar qué va a pasar después, es decir, el futuro. En el momento que aparecen los sistemas nerviosos centrales, aparece también el acto de imaginar. Es decir, que ya los organismos que tienen cerebros grandes y desarrollados también imaginan, es decir, crean escenarios de futuro para ver cómo comportarse en ese futuro posible. Van creando escenarios imaginarios. Esa parte imaginaria es a lo que yo me refiero con ficciones, esos patrones que va creando el cerebro para ir tratando de adelantarse a lo que va a pasar después, son precisamente ficciones, escenarios posibles para tratar de sobrevivir. Conforme se hace más grande el cerebro humano, hasta alcanzar esta talla inmensa que solemos tener nosotros, entre 85 y 90 mil millones de neuronas conectadas en paralelo, ¿no? La capacidad de computar, es decir, la capacidad de tener estímulos externos, de almacenar información y de a partir de ahí imaginar, se vuelve inaudita. Es muy bonito saber, por ejemplo, que la misma área del cerebro que se dedica a traer los recuerdos del pasado al presente es la misma área del cerebro que se dedica a imaginar el futuro, que es esa pequeña área del cerebro que a su descubridor le pareció que se parecía al hipocampo, a un caballito de mar. Bueno, el hipocampo se dedica a las dos cosas, porque en el cerebro pasado, presente y futuro se confunden todo el tiempo. No es que existan así. Somos organismos, por lo tanto, como todos los que tienen sistemas nerviosos centrales, destinados a producir todo el tiempo imágenes futuras y escenarios futuros. Esos escenarios futuros van a ser cruciales para nosotros. A eso hay que añadir otros dos elementos que se desarrollan sobre todo en el cerebro humano. El primero es la conciencia o la autoconciencia. Conciencia ya tienen los distintos animales. Conciencia significaría simplemente esa sensación de estar dentro frente a lo de afuera, que es el medio. La autoconciencia se vuelve más sofisticada, es una especie de bucle que da la vuelta. O sea, de pronto nosotros nos damos cuenta de nosotros mismos. Hasta la fecha, los distintos neurocientíficos no saben cómo pasó esto. No saben cómo es que de pronto adquirimos autoconciencia, esta capacidad de vernos a nosotros mismos. De hecho, le llaman el problema difícil, the hard problem, porque realmente a la fecha no sabemos qué pasó para que en estas 85 mil millones de neuronas de repente apareciera algo a lo que llamamos autoconciencia o yo. Desde mi perspectiva, y no soy el único, por supuesto, ese yo es sobre todo una gran ficción del cerebro. Esa es nuestra primera, esencial gran ficción. La ficción de que hay alguien que está al mando. La ficción de que alguien controla nuestro organismo y le da sentido, orden, y además le da algo que no tenía originalmente, que es un sentido del tiempo lineal. El cerebro está conectado en paralelo, el tiempo no le importa, pero en cambio el yo está siempre presente, tiene que ser lineal. Y al aparecer la autoconciencia aparece un segundo elemento que va a ser crucial para entender los seres humanos y su relación con la ficción. El yo lo que hace, además de todo lo que ya hemos dicho, es ordenar los sucesos en el tiempo. Eso es para lo que es perfecto el yo, ordena esos sucesos en el tiempo. Y al irlos ordenando, nos convierte, además de seres ficcionales, que ya lo éramos en nuestra capacidad de imaginar,
en seres narrativos, en seres que necesitamos contar la historia linealmente. Si combinamos la capacidad de imaginar y de producir futuros con nuestro talento narrativo para ordenar sucesos en el tiempo y construir una imagen de que el mundo va en una dirección, pues nos acercamos cada vez más a cómo producimos los seres humanos ficciones y para qué nos sirven esas ficciones. A esto hay que añadir un último elemento, y con eso paso a otros temas, un último elemento, viendo desde esta perspectiva un tanto neurocientífica, que es la relación con el otro. O sea, todo esto, hasta aquí yo solo me he referido a lo que sería casi individual, ¿no? La aparición de la vida, del punto de vista, de la inteligencia, de las emociones, de producir futuros y de tener una capacidad narrativa. Pero también lo que es crucial tanto en los primates como en nosotros es nuestro carácter social. Y ese carácter social hace que de pronto tengamos una idea del otro distinta de la que tienen la mayor parte de las otras especies. Porque aparece ya en otros animales, las tienen los delfines, la tienen los elefantes, algunos pájaros, unos cuantos roedores, y los primates, pero no todo, la mayor parte de los mamíferos no, o sea, mi perro pues no tiene, el pobre, neuronas espejo. Estas neuronas que nos hacen identificarnos con el otro y copiar al otro internamente, de las que derivaría, dicen los expertos, la empatía. Y segundo, los primates, nuestros parientes cercanos, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, los orangutanes, también tienen esta otra cosa fascinante ya, que va a ser crucial para el desarrollo de la ficción humana, que es lo que los científicos llaman teoría de la mente. Teoría de la mente significa simplemente que yo ya soy capaz de discernir que tú tienes una mente parecida a la mía. Por lo tanto, que tienes intenciones como yo tengo intenciones, que tienes objetivos como yo tengo objetivos, que puedes ocultar ciertas cosas. Es decir, que tú tienes una conciencia como la mía. Y eso los primates ya lo tienen. Estos grandes simios, no todos los primates, los chiquitos no, ya lo tienen. Que es la capacidad entonces de observar al otro como un espejo de nosotros mismos y de comportarnos con el otro sabiendo que el otro va a reaccionar de maneras parecidas a como yo soy capaz de reaccionar. Y de pronto aquí ya surge claramente por qué las ficciones que producimos de nosotros, esas ficciones artísticas que comienzan con las primeras pinturas rupestres, con los primeros relatos orales que son capaces de darse los seres humanos primitivos, son tan importantes para nosotros, porque son modelos de nosotros mismos que nos permiten probarnos en otras circunstancias, aprender de lo que los otros han hecho, no sentirnos solos, crear ficciones comunes y sobrevivir individualmente y en conjunto de mejor manera. Así que aquí es claro por qué la ficción nos define, porque las ficciones no es algo que sea una suerte de diversión o de entretenimiento, por más que también lo sea, sino que sobre todo son elementos indispensables para nuestro conocimiento del mundo y para poder darle orden y sentido al mundo y poder sobrevivir mejor, reproducirnos mejor y controlar mejor la Tierra. Si finalmente nosotros somos la especie dominante, tiene que ver en buena medida con nuestra capacidad justo de producir ficciones, y ficciones de nosotros mismos. Somos la única especie que se reproduce más en la imaginación que en la realidad. Nosotros producimos muchas más ficciones de nosotros mismos que los hijos que vamos engendrando. Esto ya es casi parecería un relato fantástico. O sea, todo el tiempo estamos reproduciéndonos y nos reproducimos porque esas ficciones de nosotros mismos nos hacen enfrentarnos a la realidad y completar la realidad de otras maneras. Piensen ustedes simplemente para entender lo que significa esa manera de completar la realidad, lo que pasa con nuestra vista. Está claramente estudiado cómo los seres humanos no estamos viendo un panorama completo, como si en realidad nuestros ojos fuesen capaces de simplemente observar todo lo que está frente a nosotros.
los seres humanos, en los animales, pero vamos ya solo a los seres humanos, nuestros ojos hacen lo que se llaman secadas. Se mueven constantemente y toman información solo de ciertos puntos del campo visual. Ya, cuando esto se hace con una computadora y que se puede ver en varios documentales, es fascinante. Una persona, de repente yo estoy aquí y en teoría estoy viéndolos a todos, pero no, yo estoy viendo aquí, 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 aquí y aquí. Nada más. De ahí tomo información, esa información llega a mi cerebro y de manera rapidísima el cerebro, con lo que ya sabe del mundo, completa y tenemos la sensación de que estamos viendo el cuadro entero. Pero no es así, solo tenemos pedacitos y el resto lo completa el cerebro. Hay muchos experimentos que comprueban esto y que son fascinantes. Entonces, si nuestro cerebro está completando esta imagen, ¿qué es esta imagen? Bueno, pues se parece bastante a una ficción. O yo diría, es claramente una ficción. Provocamos ficciones de la realidad. Los neurocientíficos recientes, por ejemplo, uno que se llama Neil Seth, es todavía más drástico. A esto no le llama ficciones. Él lo que dice es que los seres humanos producimos del mundo alucinaciones controladas. Porque en efecto, se parece a una alucinación, pero bajo control. No como una alucinación de un sueño o una alucinación con drogas que se va por cualquier lado. No, aquí el cerebro establece parámetros y de repente yo creo que estoy viendo todo lo que tengo frente a mí, o ustedes creen que están viendo todo lo que están teniendo acá, y no, tienen pedacitos y lo demás lo completan sus mentes, y lo que está en su mente es ya una ficción de la realidad. Por tanto, en términos filosóficos, no es que la realidad no exista, sino que la única manera que tenemos de acercarnos a la realidad es a través de la ficción. Vamos simplemente hacia otro lado que me interesa seguir abordando en esta segunda parte de esta charla, que espero les resulte extraña y atractiva al mismo tiempo para hablar de las ficciones. Y volvamos otra vez al punto de vista. El punto de vista, ya les decía, aparece probablemente casi con las leyes del universo. Luego va a estar encarnado en el egoísmo que tienen todos los seres vivos para tratar de seguir vivos y de reproducirse. Pero luego, con la aparición de lo que hemos hablado hasta ahora, del cerebro, de las emociones, de la inteligencia, de nuestra capacidad de producir ficciones, hace que todos tengamos sobre todo un punto de vista único. Y al mismo tiempo, con la teoría de la mente, creemos que los demás tienen puntos de vista que si no son idénticos al mío, por lo menos se les parece. Y esto ya es fascinante porque entonces también está la construcción del otro como una ficción de nosotros mismos, en la que podemos vernos reflejados, pero en la que también podemos construir al otro y a nosotros mismos. Y seguramente esto es lo que lanza las primeras ficciones que aparecen en tiempos primitivos. La necesidad de ir construyendo ficciones que, por un lado, unen a esas pequeñas comunidades nómadas que van apareciendo en distintos lugares del planeta, primero en África y de ahí expandiéndose por todo el mundo. Y esas primeras comunidades necesitan ir construyendo ficciones individuales y colectivas que los unan como una fuente de comunidad. Pero también ficciones que los hacen ver a las otras comunidades como ellos, a veces como aliados, a veces como enemigos, a veces simplemente como otros. Y esas también son ficciones de las que luego derivarán las ficciones nacionalistas que llegan hasta nuestros días. Las ficciones que nos hacen sentirnos parte de una misma especie, pero también las ficciones que provocan la discriminación de todo tipo y la barbarie. Porque ficción no quiere decir que la ficción siempre sea buena. Hay ficciones que pueden ser terriblemente negativas, ficciones que pueden ser criminales, ficciones de las que derivan las guerras, las masacres, la discriminación y la barbarie, tanto como ficciones que refuerzan el sentimiento de comunidad que se va expandiendo poco a poco cada vez más. Por supuesto, ¿cuáles son las primeras ficciones que aparecen? Bueno, las ficciones que llevan a su extremo la teoría de la mente. O sea, ya les decía yo, la teoría de la mente es, yo estoy consciente de que tengo algo dentro que me hace ver el mundo que está afuera y tener ese punto de vista, pero al mismo tiempo asumir que el otro, cualquier otro, tiene unas intenciones y una conciencia parecidas.
Bueno, el animismo, que seguramente es el primer acercamiento a la realidad que tuvieron los humanos primitivos, pues es una consecuencia natural de esto. O sea, si yo tengo algo adentro, oculto, que los demás no pueden ver, pero que yo sé que está ahí, o sea, yo sé que yo estoy aquí adentro, y yo creo entonces que los que se parecen a mí de entrada tienen esa misma, los agentes que se parecen a mí tienen esa misma cosa dentro que yo tampoco puedo ver, pero asumo que la tienen, ¿por qué no la tendría la roca, el arroyo, la silla, la mesa, el micrófono, las nubes, el cielo, la tierra, las aguas? ¿Por qué no iban a tener también esa parte oculta semejante a la nuestra? O sea, el animismo es la forma más natural de acercarse al mundo. Por eso todas las culturas primitivas lo desarrollaron. Pensaban que había que relacionarse con los animales, con las plantas, pero incluso con los objetos materiales, de la misma manera que nos relacionamos entre nosotros. Relaciones que tienen que ver con toma y daca, con dar algo a cambio de algo, con estos primeros ejercicios transaccionales, comerciales. Entonces es natural, digamos, que las primeras ficciones que aparecen entre los seres humanos son las ficciones animistas. La idea de que todo tiene adentro un alma como la mía, con la que yo tengo que comunicarme. Entonces, por supuesto que en eso, pues por eso tratan los antiguos a la lluvia o a las estrellas o al sol como seres que tienen conciencia también. De ahí pasaremos, no mucho después, a que esa sensación de que todo lo que existe tiene una parte interna, invisible, que la hace ser agente de cosas, terminará por convertirse en nuestras ideas primitivas, nuestras ideas originarias en torno a los dioses. O sea, el paso ahí a la siguiente ficción ya es natural. O sea, la siguiente ficción es crear no solamente que todo tiene una parte escondida, oculta, que le da agencia, sino que esa agencia en realidad está dividida en rangos jerárquicos. Como las mismas sociedades humanas se van a empezar a organizar jerárquicamente cuando, de ser sociedades nómadas, comienzan a convertirse en sociedades sedentarias gracias a la invención de la agricultura y a la domesticación de plantas y animales. Y de pronto esa jerarquía entonces también va a aparecer en la escala cósmica. Y entonces van a aparecer dioses que cada vez se parecen más a las familias, a los clanes, que luchan entre sí por el poder. Y es muy claro, las primeras ficciones que la humanidad crea, pensemos en el relato babilónico de la creación, que es el antecedente, digamos, de la Biblia y de tantos otros. Lo que cuenta, finalmente, el relato babilónico de la creación es como uno de los dioses se revela para convertirse en el más importante, Marduk. Algo que se va a repetir en todas las culturas y de todas las maneras, ¿no? Porque lo que replica es el tipo de organización social que tenían esas comunidades primitivas, que no es muy distinto de la que tienen todavía en nuestros días, por ejemplo, los chimpancés. O sea, sociedades muy jerárquicas, en las que hay un macho alfa que gobierna hasta que es muy viejo, con cierta alianza con las hembras y con los adultos jóvenes. Hasta que un adulto joven adquiere la suficiente fuerza como para aliarse con otros de los adultos jóvenes y derrocar a ese macho alfa. Esta es la dinámica natural de las sociedades de chimpancés, probablemente no muy distinta de los humanos primitivos en las primeras comunidades sedentarias. Y por lo tanto, ese relato, que parecería de chimpancés, no es muy distinto del que leemos en el relato babilónico de la creación o en la teogonía de Hesíodo. O sea, las primeras ficciones relatan justamente cómo se toma el poder. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, hay que decir que la mayor parte de las ficciones políticas, vamos a llamarlas ya así, que aparecen desde entonces, son ficciones destinadas a asentar y justificar el inequitativo reparto de poder que va a haber en todas las sociedades hasta nuestros días. Sea que ese inequitativo reparto de poder está basado en que unos dioses protegen solamente unos cuantos individuos que se convierten en gobernantes y finalmente en reyes, o sea
que hay cierta cantidad de relatos míticos que van contando por qué unos individuos tienen más cosas conforme se va y más poder. Hasta el momento, por supuesto, en que aparece esa otra gran ficción que es la propiedad privada. O sea, piensen lo que todos son ficciones. O sea, fíjense el momento en el que aparece la propiedad privada como ficción. O sea, ¿qué hace que, digamos, este objeto, de repente ese objeto que está aquí en el mundo, solo es mío? O sea, ¿qué hace que esto sea solo mío? Pues solo una ficción. Porque no es que realmente, o sea, ¿qué es lo que hace? La posesión, originariamente en el mundo del derecho, el que no me lo puedas quitar, el que yo tenga la fuerza para defenderlo, el que me haya sido heredado por mi padre. O sea, las ficciones que crean la propiedad privada, que van estableciendo ficciones que crean la propiedad privada, que también crean la propiedad privada particularmente con las mujeres y con los niños, porque estas sociedades iniciales también van a estar dominadas por esa otra gran ficción que es el patriarcado. O sea, la idea de que los hombres son quienes son los dueños de todo lo que existe, incluidas las mujeres, los niños y la casa, la domus, finalmente en el mundo ya romano, ¿no? O sea, donde queda más claramente establecido. Ficciones que entonces van creando modelos de familia, en los cuales cada individuo debe ocupar un lugar específico, y donde las sociedades se van a ir desarrollando más y más hasta ir convirtiéndose cada vez en más grandes, en ir formando sociedades sedentarias, reinos, ciudades, polis. Y como esas polis, pues finalmente están basadas otra vez en ciertas ficciones comunes que las diferencian de los otros, que tienen que ver, por supuesto, de manera muy clara también con la invención de otros dos elementos centrales, el lenguaje y la manera en que nuestro pensamiento se convierte en un pensamiento simbólico que crea ficciones todo el tiempo, en donde las cosas no solo son las cosas, sino el relato que hacemos de esas mismas cosas. Y esto sí ya solamente tiene un componente humano, ¿no? Así que a partir de ahí pues van apareciendo ficciones que van haciendo cada vez más sofisticado ese inequitativo reparto del poder. Por otro lado, ficciones que van constituyendo comunidades cada vez más afianzadas en valores establecidos y comunes frente a los de los otros. El otro que entonces se convierte en la ficción del enemigo, el enemigo al que hay que tratar de defenderse de él o al que hay que tratar de atacar para conseguir de ese enemigo cosas. Objetos que se van a volver parte de esa propiedad privada de ese grupo, o mujeres que se convierten también en objetivos de esta ansia de posesión y de propiedad privada de esas comunidades primitivas. Esclavos que se van a convertir en los que son derrotados. Y en donde las ficciones son que no todos los seres humanos somos iguales, sino que hay categorías de seres humanos que, debido a la ficción que se va creando, tienen funciones específicas, tienen virtudes específicas, tienen obligaciones específicas o tienen castigos específicos. Surgen también las siguientes ficciones para los que estudiamos derecho, las ficciones jurídicas, las ficciones que intentan establecer el orden de estas sociedades cada vez de manera más fija. Códigos como el de Shulgi, pero sobre todo pensemos en el código de Hammurabi, otra gran ficción. Por supuesto que el derecho es y siempre ha sido una creación de ficciones, en todos sentidos, en lo familiar. La ficción que hace que, por ejemplo, entre los romanos, pronunciar ciertas palabras hacen que una cosa se vuelva tuya, o pronunciar ciertas palabras, ¿no? Ego Gaius tu Gaia hace que te conviertas en mi esposa y que por lo tanto tú como persona, pero también con tu patrimonio, pasas de la manus, del dominio del padre al dominio del marido, solo porque se pronuncian unas palabras que, claro, son como las palabras mágicas de también la brujería y la hechicería y todo lo que también está construyéndose con funciones ahí. Pero el derecho actualmente sigue siendo así. Cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre cierta cosa, de repente pasan cosas. Y no se trata sino de una ficción. Darse un apretón de manos primero, firmar todavía hasta el día de hoy. O sea, hacer unas rayitas en un papel te vuelve dueño de cierta cosa, ¿no? O te vuelve esposo de alguien, ¿no?
con obligaciones y con derechos solo porque estás haciendo ahí una marquita. O piensa en el derecho penal. El derecho penal ya desde el Código de Hammurabi va creando ficciones para que la gente se identifique con ellas. Son cuentitos, ¿no? Una que le gusta mucho a Hammurabi. Si tú acusas a alguien de brujería falsamente, se te ahogará en el río. Bueno, ¿esto qué es? Es justamente un acto de imaginación, es una ficción, la ficción de que alguien acusa falsamente a alguien de brujería. A esa ficción, si alguien se coloca en esa ficción, de repente tiene la consecuencia real de que lo ahogan en el río, ¿no? O frente a no saber si tú mataste realmente a la otra persona, bueno, un auto de fe, una de estas ordalías, ¿no? Meterte la cabeza en el agua durante 1 minuto y medio, si sales vivo es que eres inocente y si si te mueres pues es que eras culpable. Bueno, la ficción de la culpabilidad y de la inocencia. Ahora, ¿qué tan distinto es esa ficción de la ficción de que en ciertos sistemas un jurado, en ciertos sistemas un juez, a partir de lo que le dicen, decide que eres tú culpable o inocente? No porque tenga una reproducción en vivo de una grabación de lo que realmente pasó de tú matando a tu vecino, sino de lo que le dicen unos, lo que le dicen otros, de testimonios, de cosas, y construye eso que solemos llamar verdad jurídica, que no es sino otra ficción. Y por supuesto, están el nacimiento ahí también de las ficciones artísticas. ¿Cuál pudo haber sido esa primera ficción artística? Bueno, ni siquiera se llamaría artística, ¿no? Claro, en el relato que nos hacemos ficcional es cavernícolas, fuego, y entonces alguien se levanta y cuenta una historia. Debe haber sido algo un poco más sofisticado, más complejo. O sea, probablemente lo que ocurrió originariamente no se parecía tanto como a un cuentacuentos, sino más bien a alguien que hace performance. Pensemos que probablemente un miembro de la tribu, hombre, mujer, lo que quiere es contar la partida de caza de la mañana. Bueno, pues para hacerlo probablemente sí, está la hoguera, y probablemente sí, trata de contar con esos elementos iniciales que tienen en el lenguaje. Probablemente ya aparecen ciertas palabras, ruidos, canto, golpear cosas rítmicamente que va dando lugar a la música, moviéndose en algo que se parece también a la danza. Entonces no, probablemente el origen de todas nuestras ficciones artísticas está en ese performance primitivo. O luego en aquellos que son capaces de recordar a un bisonte o de recordar a un mamut y de con ciertos pigmentos hundirse en unas cuevas, ¿no? Y pintarlos y pintarse a sí mismos e incluso dejar sus propias huellas. Piensen en las pinturas rupestres en donde están también las huellas de los que las pintaron, las manos, ¿no? Ahí impregnadas. Ficciones que seguramente les decían algo. Ahora, fíjense cuánta energía se necesita para producir todas estas ficciones, muchísima. O sea, los animales no ocupan tiempo en hacer esto. Los animales combaten entre sí, duermen, comen, buscan alimentos, se reproducen. Y nosotros, en cambio, nos la pasamos utilizando un montón de energía, imagínense, en esas épocas primitivas donde casi no había alimento ni nada, a estar haciendo performance y en estar pintando cuevas. Y ese hacer performance y pintando cuevas es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy, ocupando una enorme cantidad de energía vital. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque esto es justamente lo que nos hace humanos, esto es lo que nos ha garantizado ser la especie dominante en la Tierra. En el punto de vista, avanzando todavía, voy a ir ya tratando de cerrar la charla para llegar a un último punto que me interesa en esta construcción de donde todas estas son ficciones. La construcción del otro, del enemigo. Fíjense cómo también es asombroso. Pensemos primero en la Ilíada y luego en las primeras tragedias griegas. Fíjense cómo la Ilíada ocurre, ¿no? Es un relato que por supuesto primero es oral, se fija posteriormente, no sabemos quién fue Homero realmente, no nos ocupemos de eso. Simplemente un relato colectivo que se va fijando hasta que alguien lo fija del todo y empieza a ser narrado una y otra vez. Por supuesto, vuelve a ser el relato de un episodio bélico, ¿no? De la guerra de Troya, porque insisto, casi todas las ficciones, todas las que nacen originariamente, son ficciones políticas en un sentido, y ficciones que sustentan o justifican cierto reparto del poder,
y por lo tanto de la riqueza. Bueno, en este caso, porque los griegos aqueos han podido vencer a sus enemigos, los troyanos. No importa si el relato tiene que ver con la invención del rapto de Helena o con cualquier otra cosa. Lo que es muy interesante ya en la Ilíada, en una saga tan antigua, es que quien la haya escrito fue desde el lado de los vencedores. Y sin embargo, tratan a los troyanos con enorme respeto. O sea, esa es otra cosa asombrosa de la Ilíada ya de su época. O sea, ven al otro y se identifican con el otro. O sea, cuando en la Ilíada se cuenta finalmente, ¿no?, la muerte de Héctor o el llanto de Príamo, estamos contando historias de los enemigos. O sea, quien lo escribió está contando algo de los enemigos que nos conmueve a nosotros. Eso ya es asombroso y va a crear una línea que llega hasta nuestros días, la mejor línea de la ficción, la que nos permite crear ficciones que nos hacen cooperar y que nos hacen sentirnos con los mismos derechos y con las mismas posibilidades de seguir viviendo frente a las ficciones contrarias, las que nos enfrentan en guerras, en conflictos, etc. Bueno, en la Ilíada ya aparece. Y todavía de manera todavía más evidente va a aparecer en la tragedia griega. Tragedias griegas nos quedan solo 32, todas las demás se han perdido desafortunadamente, de solo 3 autores, y deben haberse escrito miles. En el transcurso de, eso sí, muy poco tiempo escribieron los griegos tragedia griega, unos 80 años, desde un poco antes de la Atenas de Pericles hasta la guerra del Peloponeso. Y luego el género en Grecia por lo menos se extingue, aunque luego va a tener nuevas vidas. Bueno, de esas tragedias, la primera que nos queda es los persas de Esquilo. Y otra vez, los persas. O sea, la primera tragedia griega que nos queda, otra vez, es el relato de los enemigos vencidos. O sea, son los griegos que han terminado por vencer a los persas, los que cuentan la llegada de las tropas vencidas persas, en donde la recibe la reina, ¿no?, en Persia. Y lo que sucede ahí, para ellos, los vencedores, verse reflejados en los vencidos. No deja de ser igualmente asombroso que eso ya pasara desde entonces, ¿no? Y entonces van a ir apareciendo todas estas ficciones en donde el punto de vista nos permite ir de nosotros mismos a los otros, de nosotros mismos a los enemigos. Y de estas ficciones que nos ponen en el lugar del otro, que nos permiten sentir como el otro, que nos permiten desarrollar la empatía, vendrán nuestras mejores ficciones futuras, ¿no? Aquellas que finalmente pensemos luego en las ficciones del Imperio Romano. Otra vez una ficción. O sea, si eres ciudadano, no importa de dónde seas, no importa en lo que creas, tienes una cierta cantidad de derechos. Esa ciudadanía vuelve a ser otra gran ficción para crear, por supuesto, un imperio, pero un imperio basado en cierta igualdad de quienes lo habitan. Por supuesto, los que no son ciudadanos son los enemigos o son los parias de la sociedad que no merecen los mismos derechos, que a veces son esclavos o que a veces son simplemente los que viven fuera de las fronteras o las fronteras mismas. La frontera como ficción. O sea, ¿qué más ficción que las fronteras todavía hasta nuestros días? O sea, de la misma manera que a Rómulo se le ocurre un día, pues de aquí para acá, esto es Roma y es mío, y al que lo cruce lo mato. Bueno, eso es exactamente lo mismo que continúa pasando hasta el día de hoy. Si tú naces de aquí para acá, vives una vida relativamente tranquila, estás protegido, tu estado ¿no?, va a protegerte, pero si tú vives de ahí para allá, vives en peligro constante de muerte. Y eso pasa en ¿cuántos países? O veamos el conflicto entre Israel y Palestina en nuestros días. O sea, tú naces de aquí para acá y tienes una vida cómoda. Tú naces de ahí para allá y probablemente no vas a llegar ni siquiera a la adolescencia. Otra vez por una ficción, una rayita que no existe, ¿no? O sea, por una convención en la que estamos basados otra vez en crear ficciones. Por supuesto, las grandes religiones que van a aparecer en los primeros siglos de la era cristiana y posteriores, ¿no?, el cristianismo, el islam, ya antes otras, buscaban cierta idea también de igualdad, de comunidad, del prójimo entendido como cualquier otro.
y eso irá desarrollándose más y más hasta llegar a las ficciones de las que podemos sentirnos más orgullosos. La aparición de las ficciones en la época revolucionaria en Francia, ya en el siglo XVIII, las ficciones que van a dar lugar a, fíjense primero, los derechos del hombre y el ciudadano, muy rápidamente corregidos, ¿no?, por Olympe de Gouges, esta activista, los derechos de la mujer y la ciudadana, a la que nadie le hizo caso en su momento, ¿no? Porque, otra vez, igual que todas las ideas políticas, están basadas en ficciones puramente patriarcales. O sea, la democracia ateniense y luego las siguientes democracias que existían, por supuesto es la ficción de que todos gobiernan, pero todos nunca son todos. En esas épocas, ni las mujeres, ni las que no tenían ciudadanía, ni los que no tenían cierta cantidad de propiedades. Cuando aparecen los derechos humanos, entonces la idea de que todos, pero tampoco nunca son todos. Y hasta nuestros días, en nuestras democracias, es otra vez una ficción nuestras democracias. La idea de que nos gobiernan unos para el bien de todos, por supuesto que es una ficción. En la democracia representativa todo esto se lleva a su extremo. O sea, pensar que nuestros representantes realmente nos representan, que representan nuestros intereses, que de veras cuando votamos por ellos en las urnas van a hacer lo que nosotros queremos, por supuesto que es falso, ¿no? Es otra ficción que nos permite tener pues, un orden más o menos estable al que le llamamos democracia. Como decía Winston Churchill, es la peor forma de organización política con la excepción de todas las demás, ¿no? Precisamente porque se trata de esa ficción que nos hace creer que nos gobernamos todos a todos. Ahora, las ficciones artísticas que también sirven precisamente para esto. Hablaba de la Ilíada, de la tragedia griega. Pensemos también ya en el siglo XIX, después de la aparición de las ficciones en torno a humanistas de la Ilustración, a la aparición por fin en la novela, que se convierte en el gran productor de ficciones a partir del siglo XVIII y luego sobre todo durante el siglo XIX y XX, del punto de vista de los personajes distinto del punto de vista del autor. Es el momento en el que casi simultáneamente, primero Dostoyevsky y luego Henry James, van a construir novelas en las cuales los personajes no intentan decir lo que ellos piensan, sino que dejan que actúen libremente como actuaban libremente los personajes de la tragedia griega. Por lo tanto, la idea de que las ficciones como estas, como las ficciones dostoyevskianas o jamesianas, en todos los medios, que luego estarán en el cine o la televisión, o sea, aquellas que respetan puntos de vista distintos, probablemente provocan lo que también provocaban las ficciones de la tragedia griega: mayor tolerancia, mayor capacidad de nosotros de no identificarnos solo con nuestro punto de vista, sino de escuchar el punto de vista de los otros, que es lo que pasa en estas novelas polifónicas, lo que las hace tan ricas y lo que las hace también todas estas ficciones, ya no solo en novela, en audiovisual o en lo que sea, tan necesarias en nuestra época. En una época que una vez más está renunciando a la variedad de puntos de vista para solo aferrarnos al nuestro, a nuestras propias ficciones, creyendo que son verdades, y por lo tanto que esas verdades son superiores a las verdades de los otros, a los que ya no escuchamos y a los que no toleramos. Entonces, claro, la ficción entendida, por lo tanto, no solamente como lo que nos organiza y le da orden y sentido al mundo, ficciones filosóficas, ficciones científicas, que son distintas, para hacer una acotación antes de ya ir cerrando, para si tienen preguntas o comentarios sobre toda esta charla. La ciencia también se construye con ficciones, esas ficciones a las que los científicos llaman más bien hipótesis. Claro, o sea, los científicos reúnen ciertas observaciones, ciertos datos, esto a partir sobre todo, bueno, los griegos tenían atisbos ya, luego a partir del Renacimiento y sobre todo a partir de la aparición del método científico. O sea, la idea de que tenemos ciertos datos, que hay que darles un sentido, que ese sentido es una teoría, y esa teoría tiene que ser más que probada, no desmentida. Y así es como va avanzando la ciencia desde entonces. Se crea un modelo ficcional de cómo funciona el mundo, que mientras no es desmentido por observaciones concretas que lo pongan en duda, se mantiene como la teoría estándar. Y así es como va avanzando la ciencia. Por eso, digamos, de la física newtoniana pasamos a la física de Einstein, y luego de la física de Einstein a la física cuántica, y luego de la física cuántica estamos tratando de pasar a la física, digamos, de teorías de cuerdas o de gravedad cuántica en loop, ¿no? O sea, cada teoría científica va avanzando justo así. Es una ficción que nos sirve durante cierto tiempo hasta que no se mejora con una nueva que otra vez los hechos,
no es que los hechos no existan, no termina siendo desmentida. Entonces concluiría diciendo que es paradójico hablar tanto de ficciones en una época como la nuestra, que parece tan dominada, más que por la ficción, por la mentira. Es una época que muchos observadores han querido relacionar la que estamos viviendo ahora, sobre todo, con las fake news. Una época a la que incluso se le ha dado el nombre bastante extraño de posverdad. O sea, posverdad entendida sobre todo como este mundo en el que, sobre todo los políticos, pero los políticos como emblemas de la sociedad, mienten todo el tiempo, pero el que mientan no hace que la gente no vote por ellos, que la gente no crea en ellos, que la gente no quiera que nos gobiernen, pese a documentar mentiras constantes. Entonces es paradójico que en una época como esta se reivindique también justo tanto la ficción, pero otra vez ciertas ficciones. No aquellas ficciones que nos separan, no aquellas ficciones que nos dividen, no aquellas ficciones que resaltan las pequeñas diferencias entre nosotros, físicas, el color de la piel, el color del pelo, el color de los ojos, internas, en lo que yo creo, en lo que tú crees, que resaltan eso frente a las ficciones que nos dicen que todos somos parte de una misma especie. Las ficciones científicas que derivan de nuestra idea del genoma humano, que sabemos que realmente todos estamos relacionados entre todos y todos también con todos los otros seres vivos de este planeta, y que por lo tanto tendríamos que hacer algo por el planeta en su conjunto y por todos los seres humanos al mismo tiempo. Así que, en fin, yo creo que las ficciones, aquellas ficciones que realmente refuerzan la tolerancia, escuchar el punto de vista de los otros, el confrontar puntos de vista distintos, el no asumir que haya verdades únicas y absolutas que solo tenemos unos cuantos, sino abrirnos a la posibilidad de que existan otras, pero al mismo tiempo darnos cuenta a través de esta construcción de ficciones que algunos quieren imponer solo las suyas y que nosotros lo que deberíamos es más bien seguir articulando aquellas ficciones que crean esa gran, maravillosa ficción que hemos ido construyendo entre todos con el paso del tiempo, que es la asombrosa ficción que nos hace a todos parte de la humanidad y humanos. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Y la lucha de clases es también una ficción. Bueno, otra vez, como todos estos conceptos, en este caso políticos, sí, claro, es una ficción que permite diferenciar a todos los seres humanos en categorías de clase distintas. No quiere decir que no sea real, que no sea un modelo ficcional que sirva para tratar de articular una sociedad más igualitaria. Pero bueno, o sea, qué mayor ficción que el inicio del manifiesto comunista, ¿no? Un fantasma, dice Marx, recorre el planeta, recorre el mundo. Un fantasma, que es curioso que Marx utilizara una imagen tan de ficción, tan de novela de terror, para referirse justamente a lo que él quería hacer para tratar de crear conciencia entre quienes no la tenían, ¿no? En cuanto al legado de la ficción o los hijos que aprenden a crear ficción, que los padres enseñan a los hijos a crear ficción. Claro, los padres son la principal fuente de ficciones de los seres humanos, ¿no? O sea, ya cada padre cargamos con ficciones que hemos ido acumulando a lo largo de toda nuestra vida y en cuanto tenemos hijos empezamos a transmitírselas. Ficciones a las que a veces llamamos ideología, a veces religión, a veces sesgos, a veces prejuicios, pero todas esas, a veces relatos, son ficciones. O sea, yo me convertí en escritor, estoy seguro, porque mi padre, a la hora de la comida, todos los días, nos contaba una historia, ¿no? O sea, él no la contaba antes de dormir, él la contaba a la hora de la comida, que tenía que ser a las 2 en punto, siempre empezaba igual, y siempre nos contaba una historia, que a veces era una historia ficticia, a veces era un resumen de una novela, o de un cuento, o de una película, o de una ópera, a veces era un fragmento de la historia del mundo que él nos contaba. Bueno, pues yo creo que finalmente por eso me convertí en creador de ficciones. Y
Y en el libro lo digo, y lo he hecho en otras ocasiones antes, yo creo que uno de los principales problemas, por ejemplo, de nuestra época, en la parte educativa, es poner las ficciones como si fueran unas mejores que otras. Como si el formato mismo de la ficción fuera mejor. Por ejemplo, siempre la literatura es lo mejor y es obligatoria. Los videojuegos son lo peor y al contrario hay que prohibirlos o hay que regularlos. En ese margen entre la novela y el videojuego, en realidad yo creo que nos estamos equivocando. Yo creo que en las escuelas, sobre todo primarias y secundarias, más que clases de literatura, con todo y que yo me dedico sobre todo a ella, aunque también hago audiovisual y teatro, pero sobre todo literatura, yo creo que sería mejor que pudieran tener clases de ficción, clases en las que pudieran relacionar cuentos, novelas, teatro, películas, videos de YouTube, videos de TikTok y videojuegos como parte de una misma categoría de crear ficciones, y que en esas ficciones sí puedan ser capaces de distinguir las ficciones que podríamos llamar negativas de las positivas. Negativas sea porque están mal hechas, porque son chapuceras, porque son tontas, porque no tienen elementos que te hagan siquiera preguntarte cosas o pensar, o negativas porque transmiten valores de discriminación, de barbarie, de odio, frente a ficciones que transmitan lo contrario. Yo creo que esa sería una mejor idea para la educación de los hijos. No, te quería pedir que en esto, todo lo que dijiste muy interesante, y me gustó mucho. La experiencia, ¿cómo lo explicas tú como formadora de ficciones? Y después lo otro, que creo que los animales de alguna forma también tienen ficciones, quizás no tan complejas como la que nosotros creamos, pero ellos también crean ficciones, para no ser injusto con los animales. No, yo cada vez defiendo a los animales siempre. Subirles un poco la estima que tenemos que tener, y el lugar que tienen del otro, que nosotros tenemos que ver, su punto de vista. Bueno, tú lo explicaste, ¿no? Sí, ya lo explicaste, pero quisiera aclarar eso. Bueno, en cuanto a la experiencia... Bueno, la experiencia tiene que ver justamente en cómo funciona el cerebro, ¿no? El cerebro, como les digo, para lo que está diseñado por la evolución, no por nadie, ¿no? O sea, por lo que se fue conformando con la evolución y el diseño evolutivo, es para tratar de producir estos escenarios de futuro y tratar de tener más posibilidades de sobrevivir. O sea, por lo tanto, para el cerebro lo más importante es el futuro. Pero ese futuro solo se puede construir a partir de la experiencia y por lo tanto del pasado. Entonces la experiencia ahí es lo fundamental. Lo que pasa es que, claro, hemos tenido muchos años la ficción equivocada de que el cerebro se parece a una biblioteca o a un archivo. Pero realmente el cerebro no se parece nada a una biblioteca o un archivo. O sería una biblioteca o un archivo con una bibliotecaria enloquecida, ¿no? O sea, que en lugar de guardar los libros, cada vez que abre uno le tacha palabras, le quita páginas, le mete las de otro libro. Eso sería como funciona el cerebro. Entonces imagínense qué tipo de biblioteca sería si aquí nuestra bibliotecaria se dedicara a hacer eso como lo que hace nuestro cerebro. Y sobre todo a borrarle un montón de cosas que le parecen inútiles, a lo que llamamos olvido, ¿no? O sea, si esto ya se ha repetido tanto, pues mejor borremos, no, imagínense. No, el cerebro nunca se parece, o sea, es muy mala metáfora, muy mala ficción decir que se parece a una biblioteca o un archivo. Porque lo que hace el cerebro es eso. Limpia, ordena, ¿no? Borra para crear ficciones, patrones que resulten muy generales para que cuando haya una situación en el futuro que se parezca un poco, pueda recuperar esa experiencia y usarla realmente para reaccionar en el futuro. O sea, lo que menos quiere el cerebro es guardar detalles que terminen siendo anodinos o vacuos o decididamente específicos. Por eso nos cuesta tanto trabajo. Por eso nos olvidan todos los nombres, porque el cerebro, pues, ¿por qué se iba a acordar de nombres que ni existían, digamos, en la antigüedad, ¿no? O sea, de lo que se acuerda son de esos patrones para poder ir hacia adelante. Entonces, la experiencia, por supuesto, es crucial, pero la experiencia en el cerebro se transforma en estas otras cosas, patrones generales que luego utilizamos para imaginar el futuro. Sí,
Bueno, gracias, Jorge. La verdad hay que decir que me ha sorprendido. Yo, la expectación era muy alta, pero has tocado tantas cosas y tan profundas que todavía me va a costar asimilarlo, ¿no? Porque estoy deseando, no que te vayas, pero sí de tener ese libro en mis manos y de ser el primer lector. Lo siento, me lo pido y ya estará en la biblioteca a disposición de todos, pero... Bien, a mí me parece, aparte ya sabía de tu interés por muchos temas, no voy a entrar en lo de que eres un renacentista, porque bueno, lo veía muy manido, pero tu interés por la ciencia, y me da pena que no haya, aquí tenemos una asociación de científicos españoles fantásticos que vienen mucho, y me da mucha pena, algunos de ellos en la neurociencia, me da mucha pena que no estén aquí alguno, ¿no? Y toda la profundidad, o sea, para alguien que ha estudiado Derecho y que escribe, que tenga ese conocimiento de la ciencia, y bueno, has hablado hasta de la teoría. Todo es ficción, ¿eh? No creas que realmente se ve esto. Ahí voy, todo es ficción, entonces arrimas el aspa a tu sardina, evidentemente, para explicar la realidad, para explicar la vida, ¿no? Pues tenemos la teoría de la ficción de Jorge Volpi. Esto puede ir tomando momento, tal, ¿no? Yo lo equipamos, me asocio a dos cosas. Tratamos de explicar el mundo, la realidad, dice después que realmente lo has escrito en 3 años, pero que es realmente toda tu carrera como creador, está claro. Y otros, me viene a la memoria esa canción de Aute, todo en la vida es cine y los sueños cine son, ¿no? Cada uno, o para mí todo es arquitectura, todo es diseño. Entonces, además, muy interesante a la etimología, siempre hay que acudir a la etimología para intentar comprender las cosas, y cómo, no lo sabía, claro, pero como ficción, esa definición a partir de la... De fingere, de claro. fingere. Pero, y entonces para mí, y ahí va la pregunta o el comentario que me gustaría que hiciera sobre el diseño, ¿no? Es decir, se tiene, bueno, esa imagen, ficción de Dios como el gran demiurgo, el gran arquitecto, ¿no? Bueno, todo es ficción, todo es diseño, todo es arquitectura, todo es cine, todo es literatura. Pues sí, claro, y eso el propio libro en algún momento lo aborda. Claro, decir la literatura es ficción, sí, el cine es ficción, sí, también. La religión es ficción, la filosofía es ficción, la ciencia es ficción, pues entonces todo es ficción. Entonces, si todo es ficción, nada es ficción. Bueno, lo que diría, así como podríamos decirlo con el diseño, es que no todas las ficciones son iguales. Del mismo modo que no todos los diseños son equivalentes, ¿no? El diseño, como lo utilizan los biólogos para referirse justamente al diseño evolutivo, pues no es exactamente lo mismo que el diseño que utilizarías tú como arquitecto, o el que utiliza mi hijo que estudia diseño gráfico, ¿no? Yo creo que ahí está también esas sutilezas y distinciones de que aunque pertenezcan a un mismo campo, imaginar que realmente todo esto son ficciones, en ese sentido de que son construcciones mentales a partir de la realidad o de la mente completa, y forma una imagen, o sea, una imagen visual, sonora, en fin, para darle sentido y orden al mundo. Y luego, como esas ficciones se transmiten de mente en mente, siguiendo igualmente los parámetros de la evolución, pues es la manera como podemos intentar entenderlo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, yo pienso que hay cosas que no son ficción, como los sentimientos, el inconsciente, el extranjero que habla Freud dentro de nosotros, que nos ayuda, por supuesto, a crear ficciones, y el intelecto, las neuronas, bueno, no son ficciones, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso, o casi todo, son ficciones. O sea, la realidad no, o sea, digamos, yo creo que la realidad existe, no soy alguien que piense, que sea idealista, que yo me estoy imaginando todo esto y como en un cuento de Borges y que yo estoy loco o que soy el creador de todo. No, yo creo que la realidad existe, ¿no? Y siempre está el chiste de ese idealista que cree que todo existe en su mente hasta que se tropieza con una piedra, ¿no? No, yo creo que la realidad está, pero creo que la única forma de acercarnos a la realidad es produciendo estas ficciones. Yo sí creo, por ejemplo, y eso sería más casi lacaniano que freudiano, que sí, el inconsciente tal vez sea en efecto una ficción, ¿no? Una ficción que nos produce cosas. Las emociones y los sentimientos también son ficciones. Lo que no es ficción es que nosotros, para relacionarnos con los otros y con el mundo, recibimos estímulos. Esos estímulos son parte de lo real. Pero ese estímulo real se convierte en nuestro cerebro en la ficción del sentimiento, de la emoción que nosotros llamamos amor o tristeza o alegría, ¿no?
¿Aló? Sí, buenas. Yo tengo una pregunta muy concreta. Hay un nuevo rubro de la física que se llama el biocentrismo, que sugiere, ¿no?, que primero viene la conciencia y después que de la conciencia emerge lo físico. No sé si usted sabe algo de esto, si pudiera comentar algo al respecto. Gracias. Bueno, pues sería como eso, como darle la vuelta justamente a la historia, ¿no? Porque es cierto, o sea, diciéndolo desde la óptica actual, normal, digamos, del modelo estándar o así, no, primero está la realidad y luego viene el observador, ¿no? Y el observador la modifica y entonces... Pero es cierto también, y por eso la vuelta de esa otra idea y de principios biocéntricos o antropocéntricos, de que justamente pues todo está diseñado, como diría Javier, todo está diseñado, para que nosotros podamos construir estas imágenes y ficciones del universo, no a la inversa. Parece como si todo llegara hasta este punto, porque sin nosotros en este punto, lo demás no tiene sentido, ¿no? A ver, ahí hay una. Primero, para agradecer una ponencia tan importante que tiene que ver, aparte de la ficción, también con la realidad. Un pequeño comentario sobre el Premio Nobel de Física, que hoy lo otorgaron a un americano y a un canadiense. ¿Qué hay con respecto a la inteligencia artificial y ahora neuronal? ¿A qué campo estamos llegando? Bueno, estamos llegando a algo que sí es inédito, ¿no? Estamos llegando a un punto en el que parece probable que pronto la mayor parte de nuestras ficciones no van a ser creadas directamente por nuestro cerebro, sino por la inteligencia artificial, o eso que llamamos inteligencia artificial. Que eso no deja de ser pasmoso. La inteligencia artificial ya está produciendo enorme cantidad de ficciones todos los días, a todas horas. Ficciones que van desde fake news hasta están produciendo ya música, cortos, imágenes, relatos. Todavía en algunos campos, por ejemplo el de la literatura, todavía somos capaces, los expertos son capaces de distinguir un cuento o una novela escrita por un ser humano y todavía un programa de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Pero muy pronto va a pasar lo que ya pasa, por ejemplo, en fotografía o en diseño, en donde un experto ya no es capaz, sin la ayuda de la inteligencia artificial, de saber que algo se fue producido por inteligencia artificial. Entonces, claro, estamos llegando a una época, eso sí, yo creo, interesante, peligrosa, desafiante, nueva, en donde no vamos a ser nosotros directamente quienes estemos produciendo la mayor parte de las ficciones que nos van a rodear. No me refiero a las que menos importan, ficciones artísticas, sino las ficciones incluso filosóficas, políticas, sociales, conceptuales, que nos van a rodear, probablemente van a estar empezando a ser tramadas por la inteligencia artificial. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no?